¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sección de la clase. En esta sección de la clase vamos a repasar términos que vimos durante la sesión y que pudieron haber quedado por ahí un poco inconclusos. Espero que esta sección nos sirva para poder avanzar en los contenidos temáticos de la materia. Y el tema del día de hoy es bien importante porque vamos a ver cómo se calculan números de oxidación en moléculas. Bien, para explicar qué son los números de oxidación, nos vamos a valer de este cartel que nos muestra la tabla periódica de los elementos químicos. Recordemos que la tabla periódica posee un acomodo en grupos o familias y en periodos, y cada uno de los elementos tiene una posición específica de acuerdo a diferentes aspectos como lo puede ser la electronegatividad o la facilidad de crear compuestos. Recordemos también que los números de oxidación no son otra cosa que la carga que nosotros asignamos a los átomos en una molécula o en un ion, partiendo de la suposición de que todos los enlaces presentes en esta molécula son 100% iónicos. Esto quiere decir que las partículas que forman los compuestos tienen cargas eléctricas contrarias, así como en un imán, y por ello se atraen entre sí. También es muy importante que conozcas que hay reglas específicas para poder calcular o determinar los números de oxidación que participan en la formación de moléculas, pero vamos a empezar definiendo qué son los números de oxidación exactamente. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el número de oxidación representa el número de electrones con que un elemento participa en la formación de un compuesto. Este puede ser positivo o negativo y siempre son números enteros. Así, por ejemplo, los números de oxidación en el caso del nitrógeno son 1, 2, más y menos 3, 4 y 5, y estos números los puedes consultar en tu tabla periódica. Ahora vamos a recordar entonces cómo es que se acomodan los átomos dentro de la tabla periódica de los elementos químicos. Recordemos que estos se acomodan en grupos o familias y en periodos. Las familias se acomodan de arriba hacia abajo en orden vertical. Así tenemos a la familia de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, y a esta familia se le conoce con el nombre de 1A. Al lado siguiente tenemos a la familia 2A, que está compuesta por el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y así, entre cada una de las filas que conforman la tabla periódica, se organizan como familias. Ahora vamos a recordar qué son los periodos. Los periodos determinan el número de orbitales que posee un átomo en su configuración electrónica, y los periodos se acomodan de manera horizontal dentro de la tabla periódica. En el periodo 1, que quiere decir que solamente tiene un orbital, encontramos únicamente al hidrógeno y al helio, que son los átomos más sencillos que se conocen. En el periodo 2 tenemos al litio, al berilio, al boro, al carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y estos tienen dos orbitales, por eso están en el periodo 2. De esta manera la tabla periódica nos ayuda a conocer básicamente dos cosas. Primero, que los periodos están determinados por el número de orbitales que tiene cada átomo dentro de su configuración electrónica. Y dos, que las familias o grupos están determinados por átomos afines y que en la mayoría de los casos, como en la familia A, nos ayuda a determinar o a conocer cuántos electrones tiene en su capa de valencia. Bien, ahora sí vamos a conocer cómo se determinan los números de oxidación. Para esto tenemos que seguir ciertas reglas. Vamos a ir viendo de una por una para que todo quede perfectamente claro. La primera regla nos dice que todas las sustancias neutras que tengan solo átomos de un mismo elemento tienen número de oxidación igual a 0. Este es el caso del oxígeno diatómico, cuya molécula está constituida por dos átomos de oxígeno. El oxígeno diatómico tiene número de oxidación igual a 0 y se le coloca en la parte de arriba. Otro ejemplo es el cloro molecular. El cloro molecular son dos átomos de cloro unidos y su número de oxidación es 0 y se coloca aquí arriba. La segunda regla nos habla sobre el hidrógeno y dice: el hidrógeno tomará número de oxidación dependiendo la electronegatividad del átomo con que se combine. Esto es muy importante y los valores de electronegatividad se pueden consultar también en la tabla periódica. Entonces, hidrógeno va a tener número de oxidación más 1 cuando se combine con carbono, nitrógeno, oxígeno o cloro. Y va a tener número de oxidación de menos 1 cuando se combine con el litio, con el sodio y con el calcio. La siguiente regla nos dice
que todos los elementos del grupo 1A de la tabla periódica tienen número de oxidación igual a +1. Recordemos que los elementos que conforman el grupo 1A son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Entonces, cuando vayamos a unir moléculas que tengan alguno de estos elementos, a estos elementos les vamos a colocar el número de oxidación de +1. La siguiente regla nos dice que todos los elementos del grupo 2A tienen número de oxidación de +2. Recordemos entonces que los elementos que conforman el grupo 2A son el berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario y radio. Entonces, cuando utilicemos elementos del grupo 2A, vamos a determinar el número de oxidación de 2 positivo. La quinta regla nos habla sobre el oxígeno. Entonces, es la que dice: el oxígeno tiene, por lo general, número de oxidación de -2. Sin embargo, cuando se trata de la formación de un peróxido, el oxígeno se le va a determinar número de oxidación de -1. Vamos a ver esto a qué se refiere. Cuando el oxígeno esté unido a otro elemento que no sea un mismo oxígeno, va a tener número de oxidación de -2, como en el caso de la molécula del agua. Podemos ver que está un oxígeno unido a 2 hidrógenos. Pero en el caso de la formación de peróxidos, que un peróxido es la unión de 2 oxígenos, va a tener valor de -1. Entonces, en este caso donde se están uniendo 2 oxígenos con 2 átomos de hidrógeno, vamos a tener que poner número de oxidación de -1. Vamos a empezar a hacer ejemplos para determinar los números de oxidación en las moléculas. Vamos a empezar hablando de la molécula del agua. Como dice la regla número 5, el oxígeno, cuando se une con otro elemento que no sea igual a él, el número de oxidación con el que se maneja es igual a -2. Por otro lado, en el caso del hidrógeno, vamos a colocar, según la regla, el número de oxidación de +1. Lo que resta ahora es comprobar que esta molécula esté neutra, o sea, que las cargas positivas y negativas estén equilibradas para poder así tener una estabilidad molecular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Únicamente vamos a multiplicar el número de oxidación por el subíndice. En este caso sería +1 por 2. Esto nos va a dar +2. Y de este lado tenemos -2 por 1, que está aquí pero no se escribe, y esto nos va a dar -2. Entonces, como podemos ver, tanto esta parte de la molécula tiene un valor de +2 y esta parte de la molécula tiene un valor de -2, la molécula está equilibrada. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el del dióxido de carbono. Esta molécula está compuesta por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Vamos a determinar su número de oxidación. Este compuesto, al no ser un peróxido, tiene número de oxidación el oxígeno de -2. Entonces vamos a proceder a hacer la multiplicación. -2 por 2 me va a dar -4. Y entonces yo tengo que buscar un número para ponérselo al carbono, para que multiplicado por el 1, que está aquí pero no se escribe, me dé 4. ¿Qué número sería? Exactamente, tendría que ser el 4. Por lo tanto, aquí voy a colocar el 4, pero con signo positivo, para que al multiplicar +4 por 1 me dé +4. Y de esta forma la molécula tenga 4 cargas de cada lado y esté equilibrada. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el del hidróxido de sodio. Esta molécula, como puedes observar, ya participan 3 átomos en la formación. Entonces vamos a seguir las reglas que nos dicen primero que el hidrógeno tiene número de oxidación de +1. El oxígeno tiene número de oxidación de -2. Y para el caso del sodio, el sodio pertenece a la familia 1A. Y como está en la familia 1A, su número de oxidación va a ser igual a +1. De esta forma vamos a comprobar que la molécula tiene todas sus cargas estables. Hacemos +1 por 1, +1, -2 por 1, -2, +1 por 1, +1. Y si hacemos esta suma, +1, -2, +1, me va a dar 0. Quiere decir que la molécula está neutra. Vamos a ver este ejemplo que tiene un poco más de complejidad, que realmente no es tan complejo, pero como tiene presencia de paréntesis puede llegar a confundirte. Pon mucha atención. Lo primero que te sugiero que hagas es que dividas esta molécula en sus componentes. ¿Cómo es eso? Quitándole el paréntesis. El calcio lo vamos a dejar tal cual está. El nitrógeno, al tener aquí un 2, quiere decir que este nitrógeno está aquí
2 veces. Y el oxígeno está 3 veces dentro del paréntesis. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 3 por el 2 afuera del paréntesis y esto me va a dar 6. Ten mucho cuidado, puesto que este 2 multiplica únicamente a lo que está dentro del paréntesis y no a lo que está afuera. Únicamente a lo que está dentro del paréntesis y no a lo que está afuera. Entonces ahora sí, según las reglas, vamos a determinar números de oxidación. Primero, el oxígeno va a trabajar o va a tener un número de oxidación de menos 2 y procedemos a hacer la multiplicación. Menos 2 por 6, menos 12. Ahora que ya tenemos el número de oxidación del oxígeno y el valor que tiene dentro de la molécula, vamos a calcular el valor del calcio y el valor del nitrógeno. Primero vamos a recordar la regla que nos dice que todos los elementos que están en el grupo 2A de la tabla periódica tienen valor de más 2. El calcio está en el grupo 2A, por lo tanto su número de oxidación es de más 2. Y procedemos a hacer la multiplicación. Más 2 por 1 que está aquí pero no se escribe, me va a dar más 2. Entonces, antes de determinar el número de oxidación del nitrógeno, tenemos que hacer esta cuenta. Tengo más 2 y menos 12, me sobran menos 10. Quiere decir que esta molécula de aquí, o esta parte de la molécula de aquí, tiene que tener un valor de más 10. Para que esto esté estable, tiene que tener aquí un más 10. Entonces, lo que voy a hacer es buscar un número que me dé 10 en donde divida entre 2. Entonces sería 10 entre 2 es igual a más 5. Y lo hacemos al contrario para comprobarlo. Más 5 por 2 más 10. Y entonces tenemos más 2 más 10 menos 12. Esto va a ser igual a 0. Y estos serían los números de oxidación de esta molécula. Vamos a conocer ahora cómo es que se determina el número de oxidación en una molécula que no tiene ni hidrógeno ni oxígeno. Vamos a tener que seguir el resto de las reglas que acabamos de explicar. Para el caso del cloruro de sodio, que es una molécula que no tiene ni oxígeno ni hidrógeno y que conocemos como sal de mesa, primero tenemos que recordar la regla que dice que todos los elementos del grupo 1A tienen número de oxidación de más 1 y nos tenemos que aprender esos elementos y uno de ellos es el sodio. El sodio está en la familia 1A, por lo tanto su número de oxidación va a ser igual a más 1 y multiplicamos más 1 por 1 que está aquí pero que no se apunta, sería más 1. Entonces, para que esta molécula esté neutra, esta parte de aquí tiene que tener un menos 1 y es el número que yo voy a determinarle al cloro. Para esto digo menos 1 entre 1, que está aquí pero no se escribe, menos 1 entre 1 es igual a menos 1. Y de esta forma decimos 1 por 1 más 1, menos 1 por 1 menos 1. Y esta molécula está estable. Ahora te voy a dar 4 ejemplos en el pizarrón. Esto los vas a tener que resolver en tu cuaderno. Pausa el video mientras lo haces y después regresa a ver las respuestas. Bien, ahora sí vamos a ver si los resultados que obtuviste son los mismos que calculé yo en el pizarrón. Primero, vamos a ver la primera molécula. El oxígeno tiene número de oxidación de menos 2, por lo tanto es menos 2 por 4, menos 8. De este lado, el sodio está en el grupo 1A, por eso su número de oxidación es más 1. Más 1 por 2, más 2. Entonces digo, ¿qué número tiene que tener esta parte de la molécula para que sea neutra? Si tengo 2 y menos 8, pues tiene que ser más 6. Y ese más 6 se lo coloco aquí arriba porque solamente tenemos un átomo de azufre. Entonces pongo más 2 más 6 menos 8 igual a 0. En la siguiente molécula, el número de oxidación del oxígeno es menos 2. Tenemos menos 2 por 3 menos 6. El sodio está en el grupo 1A, por eso es más 1. Más 1 se coloca aquí abajo, entonces es más 1 menos 6. Me queda menos 5. Este número tiene que ser más 5 para que la molécula sea neutra. Entonces este 5 se le coloca aquí para que esto me dé como resultado 0. Vamos a ver este ejemplo que es muy sencillo.
El potasio está en el grupo 1A, por lo tanto su número de oxidación es +1. Entonces el otro lado de la molécula tiene que ser -1 y solamente se lo pongo aquí. +1 menos 1 igual a 0. Por último, recordamos la molécula del agua. El número de oxidación del oxígeno es -2 y decimos -2 por 1 menos 2. Y de este lado el número de oxidación del hidrógeno es +1. +1 por 2 más 2. Más 2 menos 2 igual a 0. Ahora sí, ya tienes todas las herramientas para poder realizar la actividad de esta semana. Si algo no quedó completamente claro, no dudes en preguntarme. Yo estoy para servirte mediante Facebook, WhatsApp o mediante el correo de la institución. Es un gusto poder saludarlos y nos vemos en la siguiente clase de Química 2. Hasta luego. Y recuerda, si quieres formar parte de la familia CETAC 20, no dudes porque ahora